Así con sus velitas saliéndose y tocando una caja de cartón y la mayoría pidiéndote monedas. No sabían por qué lo estaban haciendo, pero lo estaban haciendo. No, pero todo eso se ha ido perdiendo y ahora ya no se ve absolutamente nada de eso. Más bien estamos llenos de decoraciones que poco tienen que ver con esa primera Navidad en Belén. Entiendo que tal vez los pastores no tenían yuchu, ¿no? No estaban con ponchos, con abarcas y tampoco tocaban armónicas. Pero por lo menos podíamos tener un ambiente festivo que nos mostraba de forma especial lo que había pasado esa noche hace más de 2000 años. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos desde el 8 hasta el 20. Lucas 2, del 8 al 20. Y la palabra del Señor dice así: había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando Lucas escribe su evangelio, este evangelio, el evangelio de Lucas, pone este pasaje inmediatamente después del pasaje que relata el nacimiento de Jesús. Y tenemos que entender que, como dice el versículo 3 y 4 del capítulo 1 de Lucas, él intentó escribir esto en orden para que Teófilo, que era un amigo suyo, conozca bien la verdad de las cosas en las cuales fue instruido. Es decir, Lucas trata de mantener un orden cronológico, trata de poner un relato bien ordenado de la vida de Jesús. Entonces, luego del nacimiento de Jesús, relatado en los versículos del 1 al 7 del mismo capítulo, del capítulo 2, continúa este relato que acabamos de leer. Y saben, algo que me gustaría realmente saber es cómo Lucas conoció este relato. No es un relato que encontramos en los otros evangelios. Y es tan emocionante, saben, es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. No, pero es tan emocionante, es tan hermoso y además tan personal que tuvo que haberlo obtenido tal vez de uno de los pastores que presenció
todo el acontecimiento, o posiblemente de María. Porque como dice el versículo 19, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahora, sea como fuere, gracias a Dios y gracias a su palabra, a lo que Dios nos ha dejado escrito, podemos disfrutar de este relato. Este relato tan hermoso que sucedió la misma noche del nacimiento de Jesús. Dice el versículo 8 que había pastores en la región de Belén que estaban cuidando a su rebaño en la noche y que el ángel les dijo, hoy. Es decir, el ángel se presenta el día en el que Jesús había nacido. Estos pastores fueron los primeros, fuera de José, de María y de Elizabeth, de la prima de María, que pudieron escuchar el anuncio de las mejores noticias para la humanidad, que es justamente el título de la prédica de hoy, el anuncio de las mejores noticias para la humanidad. Y vamos a ver este anuncio primero como el anuncio de Dios a los hombres, luego el anuncio de los hombres a los demás, y por último el gozo que produce este anuncio en los oyentes. Entonces vamos al primer punto, el anuncio de Dios a los hombres. Vemos en el relato que hay un grupo de pastores, no sabemos cuántos pastores, como dice el relato, estaban velando en la noche sobre su rebaño. Y de pronto, de improviso, un ángel del Señor se presenta ante ellos. Y la gloria del Señor, además, los rodea de resplandor. Y dice que temieron con gran temor. Muchas veces he deseado haber nacido en ese tiempo y ser uno de esos pastores. Ser uno de los pastores que recibieron este anuncio inigualable. Pero saben, luego me pongo a pensar, cuán aterradora era esa situación. Si a veces me asusto de bajar con la luz apagada a la cocina, ¿no? Que de pronto te aparezca un ángel y la gloria de Dios nos rodee, era para quedar congelados, para quedar petrificados, ¿no? Y los más miedosos, bueno, tienen que subir a cambiarse. La descripción que Lucas hace es, se llenaron de terror. Quedaron completamente asustados. Ahora, nunca he estado en la presencia de algo así. No sé si alguno de ustedes ha estado en una situación como esta, que se les haya aparecido un ángel, que hayan sido rodeados de un resplandor. Bueno, podríamos decir, sí, es un traje con luces LED. Ahora podríamos tener explicaciones, pero en ese momento no había nada de eso. Estos pastores posiblemente escucharon historias de lo que habían vivido las personas en el pasado, en el Antiguo Testamento, ese fuego yendo delante de los israelitas, esa nube cubriéndolos del sol. Pero no había pasado más. El Señor se estaba manifestando de una forma increíble. ¿Y saben qué? Lo hermoso de todo, que ellos eran parte de esa increíble historia que el Señor estaba escribiendo.
Entonces ahí están los pastores, pero tenemos también un ángel. Un ángel y un increíble resplandor. Es algo inexplicable. Y entonces los pastorcitos aterrados. Y en el versículo 10, el ángel les dice, no teman. Pienso que el ángel vio el terror en la cara de los pastores. Y entonces les dice, no teman. La persona que estaba ocasionando el temor de los pastores les estaba diciendo, no teman. Ahora, yo pienso que eso podía darte cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, pero ¿y qué viene ahora? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar después? Y obviamente cuando estamos frente a algo desconocido, algo que no estábamos esperando, nos entra temor. Y con una situación completamente sobrenatural, obviamente va a haber más temor. No es como cuando el dentista te saca la muela y te dice, no te preocupes, no te va a doler, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cómprate estito, ¿no? Y te da un analgésico, porque sabe que te va a doler, ¿no? Te pasa la anestesia y te duele. No era eso, no estaba diciendo no teman, pero ahora sí van a ver. Realmente no había por qué temer, porque era algo que estaba viniendo de parte de Dios. Es hermoso ver cómo el Señor, a través de este mensajero, antes de cualquier cosa, trata de quitar el temor de los pastores. Y más bien les dice, les traigo buenas nuevas de gran gozo. La aparición del ángel no traía juicio o destrucción. No era como el ángel que pasó por Egipto en la noche, dejando muerte. El anuncio de este ángel no tenía que ser motivo de temor, porque me gusta lo que Jesús dice acerca del mensaje. Cuando está hablando con Nicodemo en el capítulo 3, versículo 17 del Evangelio de Juan, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el anuncio que el ángel estaba trayendo era un anuncio de esperanza, de salvación. Por eso era un anuncio de gozo. Las buenas nuevas de gran gozo eran que Dios envió al mundo a su Hijo para que el mundo sea salvo por él y no para condenar al mundo. Por eso lo que el ángel estaba comunicando era un mensaje de parte de Dios, y ese mensaje eran las buenas nuevas en las que todo el pueblo se iba a gozar. Era un motivo de alegría, algo que el pueblo de Israel estuvo esperando por muchísimo tiempo. Y el versículo 11 contiene ese anuncio de las mejores noticias. Y dice que hoy, en la ciudad de David, es decir, en Belén, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació el Salvador, el Mesías tan esperado, el ungido de Dios, el siervo prometido, había llegado. Era un anuncio increíble. Estaban esperando literalmente por miles de años el cumplimiento de esta promesa.
Pero no era una promesa solo para el pueblo de Israel. Era la promesa que el Señor había hecho desde el jardín del Edén. Ahora, a unos humildes pastores se les estaba comunicando que el Señor estaba cumpliendo su promesa de enviar al Salvador. Para los pastores sonaba extraño que el ángel les dijera: el Salvador ha nacido. Creo que esperaban un anuncio de que el Salvador de Israel se ha levantado. Ese Salvador que los iba a liberar de la opresión romana. Pero el ángel estaba anunciando el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Mesías. Porque la señal era: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Verdaderamente, los pastores podrían ver al Salvador como un bebé. Y bueno, si entramos a razonar un poco, todo hombre tiene que comenzar como bebé. No hay ningún hombre, salvo Adán, que haya aparecido de pronto como una persona adulta. Tiene que ser bebé, después niño, joven y finalmente llegar a la edad adulta. Entonces la idea del anuncio del ángel no era tan descabellada. Tal vez podía ser extemporánea, ¿no? Es decir, bueno, ¿y de aquí cuánto tendremos que esperar a que el Salvador realmente nos ayude a liberarnos de la opresión romana? Era medio extemporáneo, porque el pueblo estaba esperando a recibir ese Salvador que estaba montado sobre un corcel blanco, empuñando una espada y listo para liberar a su pueblo. Eso es lo que estaban esperando. Y si bien este anuncio era claro y era conciso, tal vez habían cosas que para ellos no encajaban en lo que el ángel estaba diciendo. Pienso que los pastores no pudieron digerir todo lo que se les estaba anunciando. Y habían pasado cosas, ¿no? Por ese estrés increíble de ver el ángel, de ver el resplandor. Entender que el Mesías era el Señor era complicado. ¿Cómo es eso? Es decir, el Mesías, ¿por qué le dice el Mesías, el Cristo? El Cristo en griego es el Mesías, ¿no? ¿Cómo es eso que es el Señor? Bueno, no entraba. Y más aún que el Señor, es decir, el Dios Todopoderoso, se haya encarnado en un bebé. Un bebé aparentemente común y corriente, porque tenía todas sus necesidades fisiológicas. Estaba envuelto en pañales. Estaba acostado en un pesebre. Tenía que ser amamantado por su madre. Pero bueno, creo que no tuvieron mucho tiempo para razonar los pastores, porque dice que de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Ahora, todo esto era increíble. Un coro gigantesco de ángeles llenó el cielo, dando la gloria a Dios por lo que estaba sucediendo, ya que a través del nacimiento del Salvador, el Señor, como dice lo que decían los ángeles, ofrecía paz, ofrecía reconciliación a los hombres en quienes Él, en quienes Dios se complace.
Ahora, yo no sé cuánto tiempo habrá sonado ese cántico. Y bueno, es otra de las razones por las que yo hubiera querido estar ahí. Esa sí era música celestial, ¿no? Es decir, no hay mejor definición. Cantada por ángeles. ¿Se imaginan? Pero el hermoso mensaje en estos dos cortos versos era tan grandioso que sinceramente les digo, espero que podamos escucharlo cuando estemos en la presencia del Señor. Este anuncio de las mejores noticias para la humanidad, entonces, comienza con el anuncio de Dios a los hombres. ¿Sí? Dios estaba usando su mensajero para llevar esta noticia tan única y especial a los hombres. Dice el versículo 15 que cuando el concierto terminó, cuando los ángeles dejaron de alabar a Dios, cuando los ángeles se fueron al cielo, dice que los pastores se decían unos a otros, vamos, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Como decía, tal vez no entendieron por completo todo lo que se les había dado en tan pocas palabras, pero una cosa sí entendieron de forma clara, que el anuncio que se les había dado era que el Cristo había nacido. Y entonces querían ir a verlo. Querían ver al Mesías con sus propios ojos. Entendían que el Señor les había dado ese privilegio para poder ver al Salvador nacido. ¿Y qué hicieron? No dudaron en ese mismo momento, emprendieron camino para ver esto que había sucedido y que el Señor les había dado a conocer. Pero saben, entendieron una cosa más del mensaje. Que estas buenas nuevas de gran gozo no serían solo para ellos, sino para todo el pueblo. Entonces, el anuncio de las mejores noticias para la humanidad continúa con el anuncio de los hombres a los demás, que es nuestro segundo punto. No podemos quedarnos con el anuncio que nos ha llegado a nosotros de parte de Dios. Tenemos que compartir ese anuncio, ese mensaje con los demás. Entonces vemos a esos pastores queriendo hacer dos cosas. Primero, ver lo que ha sucedido, porque el Señor se los había dado a conocer. Y segundo, dar a conocer todo lo que se les había sido dicho acerca de este niño. Lo que les había pasado no era un tema de alucinaciones. No es que habían comido todos una comida guardada y de repente habían entrado en un éxtasis medio extraño. No era un truco de psicología de masas. No era un espectáculo que estaban presentando en un parque temático. Porque el ángel les había anunciado algo y les había dicho, les voy a dar una señal para que se den cuenta de que lo que les estoy diciendo es verdad. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No va a estar en una cuna, va a estar en un pesebre. Y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es verdad. Esta es la señal. Y lo primero que pasó es que encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre.
todo lo que el ángel les había dicho. Ahora, hay muchos detalles que no tenemos sobre este acontecimiento. No sabemos cómo llegaron a la casa donde estaban María, José y Jesús. Pero sí dice que los encontraron. Y saben, ahí yo veo que cuando ese mensaje es dado y cuando el Señor está obrando en nuestra vida, nos esforzamos buscando lo que el Señor nos ha dicho. Ellos se esforzaron buscando lo que escucharon de parte de Dios. Llegaron a la casa. Belén no era que eran 5 casitas. Tenían que buscar, tenían que primero salir de donde estaban en el campo, llegar hasta Belén y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo encontramos esto? Y entonces seguro fueron preguntando, ¿no? ¿Y dónde ha nacido un bebé? Ah, sí, no, es una niña. No nos han dicho niña, ¿no? ¿Dónde? Y bueno, llegaron, ¡ah! No, está en cuna, ucha, ¿no? Vamos. Y llegaron, wow, aquí hay un niño en un pesebre, como el ángel nos había dicho. ¿Saben? Ahora, una vez que están ahí, ¿qué quieren hacer? Y yo me ponía a pensar, ¿qué hacemos nosotros cuando nos sucede algo extraordinario? Queremos contarlo a todos, ¿no? Queremos decirles. No sé a cuántos se nos ha presentado así una situación extraordinaria de la que queremos hablar con los demás. O tal vez se nos ha presentado algo que estábamos esperando por mucho tiempo y queremos compartirlo con todos. Pero, ¿saben? En todo esto hay un riesgo. Y el riesgo es que nos quedemos con lo extraordinario, lo espectacular. Y entonces dejemos de lado el verdadero propósito de lo que estábamos esperando que suceda. ¿A qué me refiero con esto? Los pastores estaban impactados con todo lo que había sucedido. Pero hay algo que vale la pena resaltar. La charla de los pastores no se centró en cuánto brillaban los ángeles, o si alguno de los ángeles había tratado de contar cuántos ángeles habían en el cielo. Lo importante no era si verdaderamente las voces de los ángeles eran angelicales o si alguno desafinaba. El anuncio de los pastores no trataba de mostrar la espectacularidad del evento. Lo que ellos compartieron fue lo que se les había dicho acerca de ese niño. Y es necesario entender que tenemos que centrarnos en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Las mejores noticias para la humanidad. Es muy fácil perdernos en lo periférico de las noticias. Es el problema que se presenta cuando muchas personas quieren comunicar las buenas nuevas, un evangelio que está presentando lo periférico del mensaje, tratando de resaltar lo que es espectacular. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Se puede hacer mucho énfasis en el bienestar material, en el bienestar emocional, en la prosperidad, en la salud, todo centrado en la vida en este mundo. Se presenta un evangelio que es la solución a todos nuestros problemas. Se trata de ganar a las personas mostrando a Jesús como ese medicamento milagroso que lo cura absolutamente todo.
¿Estás mal en tu matrimonio? Recibe a Cristo. ¿Estás enfermo? Recibe a Cristo. ¿Tienes problemas económicos? Recibe a Cristo. ¿Estás enfermo? Recibe a Cristo. Se muestran los milagros, se muestran las señales, como si fuera algo cotidiano en la vida cristiana. Se exalta el espectáculo en desmedro del mensaje central del Evangelio. Me gusta cómo el ángel resume este mensaje. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Cortito, mucho contenido. Ese mensaje era sencillo. El Salvador se ha encarnado. El Señor, el Cristo, el Mesías esperado, se ha hecho hombre. Él ha venido a salvarnos, a darnos vida eterna. Ese es el mensaje de la Navidad. Ahora, ¿qué sucedió con las personas que escucharon este mensaje? Es interesante que el versículo dice, todos los que oyeron. Ahora, a ver un rato, ¿cómo es esto de todos los que oyeron? ¿Quiénes son esos todos? Las imágenes que nosotros tenemos de este acontecimiento, del nacimiento de Jesús, ¿cuál es? Es el que nos dan las películas, tal vez los libritos de historias para niños, ¿no? Obras navideñas que hacemos a través del tiempo, ¿no? O, bueno, por último, ese nacimiento que se puede armar en algún lugar especial en la casa, debajo de un arbolito, no sé, ¿no? Donde tenemos a José, ¿no? Con su arito, ¿no? A María, igual, ¿no? A Jesús en el pesebre. Están los 3 reyes magos, que no son parte del relato, por lo menos no parte de este relato. No, los reyes, los magos, los sabios del lejano oriente, no, el relato está en Mateo y llegaron cuando ya Jesús era un poquito más grande, ¿no? Pero bueno, está ahí toda la imagen, ¿no? Entonces después ponemos una vaquita, un burrito, varias ovejitas, gallinas, ovejas, ¿no? Un gallo, y tal vez ahí, ¿no? En el dibujito del librito infantil, un ratoncito sonriente, ¿no? Cerca del agujerito de la pared. ¿Esos eran todos los que escucharon el mensaje? No. ¿Saben qué? La escena que Lucas nos está relatando nos muestra que, bueno, como decía, primero no estaban los magos o los reyes, los magos del lejano oriente. Por otro lado, no estaban rodeados de animalitos, porque los pastores estaban en el campo con sus animales, estaban haciendo pastar su ganado. Los animales en esa época del año estaban fuera de la casa, estaban pastando, porque los pastos estaban verdes, ¿no? Entonces, el lugar en el que Jesús estaba, probablemente, era la planta baja de la casa de alguno de los parientes de José. José era de Belén, por eso se fueron a Belén, ¿ya? Entonces, era la planta baja. La casa de los judíos tenía generalmente 2 plantas. Una planta baja en la que en el invierno se guardaban a los animalitos y también se tenía guardado el grano, se tenían guardadas todas las provisiones y algunas otras cosas más. Y en el segundo piso vivía la gente. Ahora, ese segundo piso, varios años les he comentado esto, pero ese segundo piso era llamado el mesón. Por eso en el relato anterior dice que lo pusieron en un pesebre porque no había lugar en el mesón, es decir, en el segundo piso de la casa. No es que habían ido al hotel y no había espacio en el hotel, sino que en el segundo piso de la casa de un pariente de José ya no había espacio. Ahora, ¿por qué no había espacio?
porque toda la gente que era de Belén tenía que ir a Belén a hacerse censar en Belén. Y seguro que muchos parientes de José llegaron a Belén, entonces la casa estaba llena y el único espacio que quedaba era el garaje, ¿no? Es decir, la planta baja, donde estaban las cosas, digamos, en las que además José y María podían estar, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran esos todos que se maravillaron? Eran todas las personas que estaban acompañando el feliz nacimiento de Jesús. Terminando el primer culto, una hermana me decía entonces, el nuevo nacimiento que tengo que armar es, ¿no?, José, María y todos los parientes de José alrededor, ¿no? Sería medio chistoso, pero realmente el anuncio es a un conjunto de personas que estaban celebrando el nacimiento de Jesús. Estaban ahí junto con José y María regocijándose porque había nacido este bebé. ¿Sí? Eran parte de todo ese pueblo del que habla el versículo 10. Ahora, ¿qué sucedió luego de escuchar lo que el Señor les había dado a conocer? Dice el versículo 18 que se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Las personas quedaron completamente maravilladas por lo que escucharon. Ese niño que estaba acostado en un pesebre era el Salvador, era el Mesías. Según el anuncio que había dado el ángel a los pastores, ese niño era la persona más esperada a través de toda la historia del pueblo judío y de toda la humanidad. Era el ungido de Dios del que hablaba todo el Antiguo Testamento. Y dice el relato que todo lo que dijeron los pastores, María lo atesoró y meditó en su corazón. Saben, ella era más que nadie la persona que sabía quién era ese niño. Había quedado embarazada como virgen. Su hijo no era un hijo común y corriente, no era un hijo más. Era el Hijo de Dios. Fue concebido por voluntad de Dios, no por voluntad de varón. Como dije al principio, de acuerdo a cómo está describiendo todo esto Lucas, me hace pensar que María fue la fuente de esta historia tan hermosa y tan emocionante. Por lo menos les digo, a mí me emociona, pero a veces hasta querer lagrimear. Ahora, ¿cuál fue el resultado del anuncio del mensaje del Señor? El resultado fue gozo para los oyentes. Gozo. Y ese es el punto 3. El resultado es el gozo que produce este anuncio a los que lo escuchan, a los que lo oyen. Las buenas nuevas que trajo el ángel, dice, eran de gran gozo. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Y el relato lo confirma. Primero, los pastores. El versículo 20 dice que los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y también por todo lo que habían visto, tal como les había sido dicho. Una noche, pero sí podemos decir inolvidable. Es decir, yo pienso que hasta el último día de su muerte, esos pastores no se olvidaron de esa noche. Intensa. Dice que los pastores salieron de la casa gozosos,
dando gloria y alabando a Dios por todo lo que habían oído de parte del Señor, por todo lo que habían podido ver cuando fueron en búsqueda del Mesías, del Salvador, tal como les había dicho el ángel. Y una cosa que de nuevo quisiera resaltar, porque saben que lamentablemente todo se tuerce. El gozo para los pastores no vino por la experiencia. Esa experiencia extraordinaria que tuvieron no vino por una noche de locura, de éxtasis. Cuando vieron al ángel, cuando vieron las huestes celestiales, estaban aterrorizados. No estaban con gozo. Y seguro que por mucho tiempo, al volver esa imagen, les hacía ras en su espalda, ¿no? Se les ponía la piel de gallina. El gozo era por el mensaje, por lo que habían oído y por la veracidad de ese mensaje, por lo que habían visto, que habían podido ver al Mesías, habían podido dar con la señal que les había dado el ángel. Ese bebé acostado en el pesebre, ese era su gozo, por eso glorificaban y alababan a Dios. Y saben, les digo que yo hubiese querido que el Señor haya permitido tener registrado qué pasó con esos pastores 33 años después. Yo no sé. Es decir, después pienso que todavía una gran parte de los pastores, porque no eran personas viejas los pastores, eran jóvenes. Entonces una gran parte de ellos seguro que escucharon que Jesús había sido crucificado y después que Jesús había resucitado. Pero el Señor no nos dice nada de eso. Ya tendremos el tiempo en la presencia del Señor de ir a buscar a los pastores, ¿no? Y preguntarles, ¿y cómo era? ¿No? ¿Cómo ha sido todo? ¿Y qué has dicho? ¿No? Solo sabemos que luego de haber oído y visto todo lo que se menciona en este relato, ellos glorificaron y alabaron a Dios. Eso es lo importante. Es decir, salieron como personas transformadas. Ese gozo era increíble. Ahora, ¿saben? El Señor decidió comunicar este mensaje a personas sencillas, sin formación teológica, no eran los sacerdotes en el templo, no los escribas, los fariseos en las escuelas de los grandes maestros, no, eran pastores humildes, sencillos. Y este mensaje sencillo se quedó sencillo en la mente, en el corazón de esos pastores y fue comunicado por la boca de los pastores. Ellos escucharon que el gozo vendría por medio del nacimiento del Mesías esperado, del Salvador. Y eso es lo que comunicaron a las personas. Y saben, hermanos, este mensaje trae gozo. Porque a través de la encarnación de nuestro Señor Jesús, a través de la vida de nuestro Señor Jesús y a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos la posibilidad de recibir perdón por nuestros pecados. La posibilidad de reconciliarnos con Dios y ser parte de esos hombres de buena voluntad que reciben la paz del Señor.
Ahora, tampoco la Biblia nos dice acerca de esos todos, es decir, de los parientes que estaban ahí escuchando el mensaje que habían traído los pastores. Pero lo que sí podemos ver es que ellos se maravillaron de lo que los pastores dijeron. Nuevamente, el gozo, la alegría de saber lo que estaba sucediendo, que la salvación del Señor estaba más cerca de ellos, que después Jesús dirá cuando comience su ministerio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Trajo gozo a esas personas. Y es que nuevamente el mensaje del Señor trae gozo a los hombres en quienes Él se complace. Y por último podemos ver que este mensaje también trajo gozo a María. Porque ella dice que atesoraba todo esto y que lo meditaba en su corazón. Saben, era una joven entre tal vez los 16 y 18 años. Esa joven recién había tenido a su bebé. Ella escuchó y comenzó a entender que su hijo Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser el Salvador del mundo y también iba a ser su Salvador. Hermanos, ¿qué podemos sacar como aplicación de este pasaje? Saben, estamos en el tiempo de recordar el nacimiento de nuestro Señor. Y debería ser un tiempo de gozo. De gozo. Ahora, ¿cómo va a llegar este gozo? Anunciando esas mejores noticias para la humanidad. Nuestro Señor Jesús, el Salvador, el Cristo prometido, se encarnó. Vino a habitar entre nosotros para traer paz, para que podamos reconciliarnos con Él. Y este es el tiempo en el que podemos anunciar de una forma mucho más abierta. Deberíamos hacerlo todo el tiempo, pero este es un tiempo especial. Y deberíamos anunciar como lo hicieron los pastores. Anunciar esas buenas nuevas de gran gozo para toda la humanidad. Que por medio de Cristo hay salvación. Todos los que hemos creído en Jesús, los que le hemos recibido como Señor y Salvador, podemos y tenemos que anunciar este mensaje. Un día llegamos a Él por el anuncio del Evangelio. Alguien nos comunicó ese mensaje, alguien nos dijo que Jesús era el Salvador, que necesitábamos de Él. Y saben, como en ese tiempo, como los pastores, deberíamos apresurarnos para llevar el mensaje que hemos oído, ese mensaje que hemos visto hecho carne en nosotros, ese mensaje simple que lleva a la salvación. Que sea este tiempo de gran gozo para nuestros parientes, para nuestros amigos, para las personas con las que vamos a compartir en Navidad, para las personas que están tal vez ansiosas de escuchar algo diferente, para que más personas puedan dar gloria y alabanza al Señor, al conocer lo que Jesús es para nosotros. Jesús es nuestra salvación. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan hermosa y nos muestra de una forma tan emocionante lo que tú un día hiciste, Señor. Te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo, a nuestro Señor Jesús, para que pueda ser nuestro Salvador. Y te damos gracias por esa primera Navidad, porque es el principio de nuestra redención. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, tú nos alientes, tú nos esfuerces a poder predicar este mensaje, a poder anunciar estas buenas nuevas de salvación a las personas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.